Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos en sus casas muy bien. Vamos a hacer una cápsula grabada que va a seguir con la misma estructura de la semana pasada, porque vamos a hacer una síntesis de lo que hemos trabajado en esta unidad de Historia de Chile en una primera parte que es sobre la historia del siglo XIX. Vamos a ir haciendo un recuento de cosas ya vistas, porque la actividad práctica que les voy a dejar esta semana es una actividad de selección múltiple que ustedes van a tener que responder en su libro, ¿ya? Y una pregunta de desarrollo, ¿ya? Para que están situadas, me parece que desde de la página 50 a la 53, ¿ya? De ahí les doy la mayor precisión en lo que es la, el aula virtual del colegio en la sección tareas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tratar de resolver también en los horarios de chat, ¿ya? Para hacer esta síntesis yo les preparé un material también de un PPT en el fondo para que vamos en conjunto viendo los temas que hemos tratado y recordando algunas cosas que son necesarias para esta actividad de síntesis, ¿ya? El objetivo de trabajo es identificar la ubicación temporal y las principales características de las etapas históricas de Chile en el siglo XIX, siguiendo los temas ya tratados en las sesiones anteriores para realizar una actividad de síntesis de unidad. ¿Ok? Esta actividad de síntesis de unidad, chiquillos, sobre todo en la parte de selección múltiple y en la pregunta de desarrollo, les voy a asignar los puntajes de un punto cada uno para posteriormente transformarla en una nota. Así que es importante que la realicen y posteriormente me manden las alternativas correctas con el número de preguntas o una foto y también me escriban la respuesta de la pregunta de desarrollo. Ya, primero, chiquillo, es considerar la ubicación temporal de los procesos históricos de Chile en el siglo XX. ¿Ya? Perdón, en el siglo XIX. Este siglo XIX que va a partir en 1810 y que lo vamos a tener como fecha corte en 1921. Perdón, en 1891. Hay algunos que extienden este periodo del siglo XIX hasta 1925, pero por un tema de no confundirnos vamos a llegar hasta 1891. Parte con la primera Junta Nacional de Gobierno en 1810 y termina este siglo XIX, por lo menos hasta donde nosotros lo hemos estudiado, con la Guerra Civil de 1891, donde se enfrentan el presidente Manuel Balmaceda y el Congreso, ¿ya? Y que es también un resultado de las pugnas entre los ideales liberales y los ideales eh, conservadores en frente a cómo se debía administrar Chile desde la perspectiva de la República. ¿Ya? Nosotros hemos visto 4 etapas, ya el proceso de independencia que va desde 1810 hasta 1823, desde la primera Junta Nacional de Gobierno hasta la abdicación de Bernardo Higgins. Una vez que abdica Bernardo Higgins, viene un periodo de ensayos constitucionales, ¿ya? Que dura hasta 1830, producto de una guerra civil entre liberales y conservadores que se termina con la batalla del Ircay, con el triunfo conservador, lo cual da paso a lo que se llama República Conservadora, desde 1830 hasta 1861, y después los conservadores pierden en el fondo la elección de 1861 y viene el periodo de 30 años de los liberales que se denomina como República Liberal. Esas son las secuencias de tiempo que tienen las 4 etapas que nosotros hemos visto sobre la evolución de la historia de Chile en el siglo XIX y en la cual se construye el Estado de Chile y se van fijando las bases para las identificaciones de la nacionalidad. ¿Qué es importante recordar del proceso de independencia tal cual nosotros lo vimos, chiquillos? Primero que es un proceso marcado por el azar y la circunstancia, ¿ya? Esa fue la tesis que nosotros trabajamos, la idea fuerza. No hay un proyecto de independencia inmediata cuando se cita al Cabildo Abierto de 1810 y que tiene como resultado la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? Sino que esa idea de independencia se va alimentando producto de los hechos que van ocurriendo entre 1810 a 1823 y sobre todo por la actitud que toma la corona española en el periodo de restauración o reconquista entre 1814 a 1817, ¿ya? Donde castiga, persigue a los patriotas, les secuestra los bienes, los manda a campos de concentración o de trabajo forzado en el archipiélago Juan Fernández, hay ahorcamientos públicos, por tanto, toda esa forma de nuevo gobierno español en este periodo
de reconquista española o de esta restauración española es lo que va a generar el sentimiento anti-español, ¿ya? De hecho, en la línea de tiempo que yo les pongo acá abajito, chiquillos, se muestra esta secuencia de etapas, como dice acá, en el tercer punto, que se divide en etapas: Patria Vieja, Restauración y Reconquista y Patria Nueva, y que están marcadas por la Junta Nacional de Gobierno en 1810, todo un periodo de experiencia de autogobierno en lo que se denomina Patria Vieja, que llega hasta el desastre de Rancagua, la restauración o reconquista, vuelven a gobernar los españoles, y después el gobierno de Bernardo Higgins. ¿Ya? También entender que la independencia de Chile y también de América cuenta con factores internos y externos y un factor detonante. ¿Ya? El factor detonante es lo que gatilla que se inicie el proceso, y que es la prisión del rey Fernando VII a manos de Napoleón Bonaparte. Y eso activa otros factores internos o externos que estaban dormidos y que van a comenzar a despertar para alimentar el tema de la independencia, como son, en los externos, la Ilustración como movimiento filosófico inspirador de estos movimientos de independencia, y los ejemplos de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. ¿Ya? Los factores internos tienen que ver con el malestar criollo por no poder ocupar cargos resolutivos y solamente quedarse con la administración del cabildo, el retraso educacional del reino por la expulsión de los jesuitas, ¿ya? El mal funcionamiento del monopolio comercial y el retraso comercial del Reino de Chile, sobre todo. Y también uno de los puntos importantes dentro de los factores internos tiene que ver con el protonacionalismo, esta identificación de los criollos con el territorio que habitan. ¿Ya? Por tanto, ahí tenemos otro elemento importante a considerar. Y lo último, el último punto de este proceso de independencia, de tenerlo presente como modo de síntesis, es que fue un proceso dirigido y financiado por la élite criolla, que es un porcentaje minoritario de la población, son los descendientes directos de los españoles, están asociados también con dentro de la estricta discriminación racial que había en la colonia. Ellos están asociados a el tema de la raza pura y del color más blanco de piel. ¿Ya? Por tanto, están en la cúspide, son un grupo minoritario que sustenta su poder en la tenencia de tierras, por eso que se habla de una aristocracia terrateniente, ¿ya? Que tiene tierras. Y el eje central de esa posesión de tierra es la denominada hacienda. ¿Ya? Acuérdense que una de las características que tiene Chile durante el siglo XIX es que más del 90% de la población chilena vive en las zonas rurales y muy poca vive en el mundo urbano. Y los que viven en el mundo urbano, en las ciudades, son principalmente esta élite criolla. Una vez que termina el periodo de independencia, consagrada militarmente por la batalla de Chacabuco, Maipú y las otras expediciones que realiza Bernardo Higgins, principalmente, que abdica en 1823, iniciándose un periodo de ensayos constitucionales. ¿Qué es lo importante recordar de este segundo periodo, de los 4 que tiene la historia de Chile en el siglo XIX? Que es un periodo que está marcado por la crisis política y económica, ¿ya? La élite criolla se divide en dos grupos, conservadores y liberales, que nosotros dijimos que era una diferencia de forma, ¿ya? Era una diferencia de forma, pero no de fondo. Ellos son la élite criolla, aristocrática, terrateniente, ¿ya? Y comparten los fundamentos básicos de que los que gobiernan son ellos, que el poder económico son ellos, que los privilegios sociales lo tienen ellos, como por ejemplo la educación, entre otras cosas. Ahora, en lo que difieren es la forma en cómo quieren organizar el Estado, ¿ya? Los conservadores querían privilegiar el orden y el apego a la Iglesia Católica. En cambio, los liberales querían privilegiar el progreso y la configuración de un Estado laico, separado de la Iglesia, ¿ya? O alejado de la Iglesia, que la Iglesia no tuviera influencia sobre este Estado o sobre la sociedad, ¿ya? Por tanto, ese fue uno de los factores, esta división de forma, si bien no profunda, pero de forma, fue uno de los factores de inestabilidad de este siglo, de este periodo de los ensayos constitucionales, porque además estuvo marcada por el caudillismo. Estos grupos siguen a líderes y personalizan el poder, ¿ya? Lo cual genera mayor dificultad en las tareas de gobierno. Siguiendo la idea del Ilustrado también, se intenta organizar el Estado y la sociedad mediante diversas constituciones y leyes, la Constitución Moralista, las leyes federales de 1826, la Constitución
liberal de 1828. Ahora, ¿qué lo que pasa? Es que estas leyes eran modelos extranjeros que se copiaban, que se pensaban muy buenos, pero que no graficaban la realidad social que teníamos nosotros en Chile, ya, como les dije, marcadamente rural, donde muy pocas personas vivían en las ciudades, donde la gran mayoría dependía de un patrón dueño de la tierra en las haciendas, por tanto habían en el fondo relaciones de dependencia casi feudal o de carácter señorial de los peones e inquilinos frente al patrón de la hacienda. Y obviamente que estas constituciones por esos motivos estaban condenadas al fracaso, ¿ya? También es un periodo de aprendizaje político, más allá de la crisis política y económica. Se logra definir que el sistema político a organizar es una república. El tema es que se está probando y se está intentando buscar cómo. Y también desde el punto de vista de la consolidación del territorio o conformación del territorio es que se incorpora la isla de Chiloé en 1826. Este periodo termina con una guerra civil entre liberales y conservadores que logran vencer los conservadores con las fuerzas de José Joaquín Prieto sobre las de Ramón Freire, que son los dos grandes caudillos de este periodo, iniciándose el periodo conservador. ¿Ya? Aquí está la pugna, esto va a ser una característica del siglo XIX, la pugna entre liberales y conservadores. La República Conservadora, de 1830 a 1861, tiene como características principales para poder realizar la actividad que yo les voy a solicitar después, que es de síntesis, es tener claro que se organiza el Estado de Chile mediante el ideal portaliano, ¿ya? Y aquí no se olviden, la república que hay que organizar es una república fuerte, autoritaria y centralizada, donde los hombres sean modelos de virtud y patriotismo, y una vez que se haya moralizado el pueblo, venga el gobierno enteramente democrático, porque yo seré el primero en apoyarlo. Una república hay que organizar, dice Portales, fuerte, autoritaria y centralizada, ¿ya? Por tanto, bajo este ideal portaliano, se organiza el Estado chileno, el cual se institucionaliza, se vuelve ley con la Constitución de 1833. Nosotros también trabajamos en la Constitución del 33, dijimos que era una constitución presidencialista, autoritaria, que le daba mucha atribución al presidente de la República, como vetar leyes, declarar estado de sitio, preparar el presupuesto nacional, intervenir en las elecciones, entre otros, y también establecía un sufragio censitario, donde podía votar un grupo minoritario de la población, que mayoritariamente era de la élite criolla, que reunía los requisitos de renta, propiedad, género y de alfabetización que se requerían o eran solicitados para poder votar. También en este periodo se ordenan las cuentas fiscales y se potencia el rol comercial del Puerto del Paraíso. De hecho, está muy relacionado con el punto 3, que es la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, que, como dijimos nosotros en clase, no es una guerra por territorio, sino que por la supremacía comercial entre el Puerto del Paraíso y el Puerto del Callao. Las principales actividades económicas de este periodo conservador son la minería de plata y cobre, que se desarrolla en el norte chico, y la explotación de carbón, que comienza a desarrollarse en la década del 50 en lo que es Lota, y la explotación de trigo, producto de la fiebre del oro, hacia los mercados de Australia y California, que termina cuando esta fiebre del oro se acaba como demanda externa en 1857 aproximadamente. También en este periodo, en el decenio de la presidencia de Manuel Bulnes, se desarrolla el Estado docente, este Estado que se hace cargo de entregar una educación laica, gratuita, con la finalidad de aumentar la alfabetización de los chilenos. También hay un desarrollo técnico y tecnológico, el ferrocarril y el telégrafo, por ejemplo, y se inicia el proceso de colonización del sur de Chile a través de la ley de colonización de Chile y la llegada de colonos europeos, principalmente alemanes, que se da entre 1845 y 1860. Terminado el periodo conservador por las consecuencias de la cuestión del sacristán y la división de los conservadores en dos partidos políticos, el Partido Nacional y el Partido Conservador, los liberales logran ganar las elecciones de 1861 y van a intentar durante su gobierno modificar la forma de gobierno conservador mediante reformas y reinterpretaciones a la Constitución de 1833. ¿Ya? Sus principales objetivos de gobierno eran disminuir la influencia de la Iglesia en la sociedad y el Estado, disminuir las atribuciones del Poder Ejecutivo y aumentar las del Congreso, aumentar las libertades públicas y los derechos civiles, y también avanzar en la adopción de medidas liberales de comercio. Esos son los 4 objetivos, y ustedes se acuerdan que los fueron relacionando con una actividad de cortar y pegar, relacionar fuentes históricas con principios, que era una actividad que proponía también el libro, ¿ya? Que la pueden revisar si es que tienen alguna duda sobre la actividad que van a hacer a continuación.
Los procesos de consolidación territorial fue otro tema que vimos, que también pertenece mayoritariamente a la República Liberal, como es la pacificación de la Araucanía, proceso que se vive entre 1860 y 1880, la cesión de la Patagonia Argentina por un tratado en 1881, la configuración de la frontera norte a través de la Guerra Salitre o Guerra del Pacífico entre 1879 y 1883, y la incorporación de la isla de Pascua en 1888. Acá tenemos lo que éramos antes y cómo se va a ir consolidando la parte definitiva de nuestro territorio en este sector. Y también vimos, chiquillos, la economía del salitre y la cuestión social. Dijimos que la economía salitre se había activado después de la guerra al salitre, y que de hecho había sido la principal motivación de esa guerra, el poder quedarse con estos recursos importantes. Dijimos también cuál era la importancia del salitre en el contexto mundial de fines del siglo XIX y principios del XX, que tenía que ver con el aumento demográfico y que se utilizara como fertilizante para la producción agrícola, y también con la revolución industrial y el contexto previo a la cuestión, a la Primera Guerra Mundial, que tiene que ver como instrumento para elaborar pólvora dentro de lo que es esa industria militar, ¿ya? La concentración o la faena de esta extracción de salitre se hacía en oficinas que se ubicaban en el norte grande de Chile, donde emigró una gran cantidad de personas en busca de mejorar su calidad de vida y de trabajo, que venían procedentes de las zonas rurales, de la zona sur y de la zona central. Pero se encontraron en esos lugares de oficinas salitreras con una realidad totalmente contraria, ¿ya? Y tuvieron que enfrentar las problemáticas de la cuestión social en el ámbito laboral y también en el ámbito social, como el pago en fichas, como las extensas jornadas de trabajo, como el trabajo infantil, como el no descanso dominical o semanal, entre otras razones, ¿ya? Y dentro de los problemas sociales el hacinamiento, la insalubridad, la alta tasa de mortalidad infantil, entre otras cosas, ¿ya? Por tanto, ahora, sí es importante, chiquillos, decirles sobre la economía del salitre, es que el salitre estuvo siempre en manos de capitales privados, de empresas privadas, en un primer momento mayoritariamente británicos, donde sobresalía la figura de John Thomas North, y posteriormente también de capitales chilenos, pero que no hubo una propiedad del Estado. El Estado no fue dueño de la oficina salitrera, pero sí fue un periodo de esplendor económica porque el Estado recaudaba una gran cantidad de dinero a través de los impuestos que cobraba la exportación del salitre. Y durante este periodo, en promedio, los ingresos del Estado dependían casi en un 60% de los impuestos que se pagaban por la explotación del salitre. Dijimos también que el salitre tenía dos crisis, ¿ya? La primera era una crisis parcial, que es la invención del salitre sintético en un contexto de Primera Guerra Mundial por parte de los alemanes, que nos hizo perder los mercados europeos. No así el mercado estadounidense, que seguía siendo muy potente. Por tanto, se logró sobrevivir y mantener una importancia durante la década de 1920, hasta que Estados Unidos sucumbe y la economía mundial también, con la denominada Gran Depresión o la caída de la bolsa Wall Street en 1929, que significa el fin definitivo de la economía del salitre chilena como ciclo exportador. ¿Ya? Chiquillos, hecho esa síntesis, les pido que eh, luego de haber visto esta cápsula grabada, se vayan a la página del libro que les solicité y me envíen las respuestas para poder revisárselas. Ya, acuérdense que esa actividad la vamos a calificar. ¿Ok? Que estén bien, chicos, pórtense bien, nos vemos.